incluso ya algunos de ustedes seguro que vieron el material audiovisual que amablemente nos hizo la doctora Saimi Portela, profesora de la Universidad de La Habana, y hoy nos va a presentar esa parte que no la pudimos hacer la semana pasada porque el tiempo corrió mucho. Vamos entonces a escuchar toda la experiencia que nos va a presentar la profesora, vinculada con su experiencia de investigación, sobre todo en lo que es comunicación científica. Podremos hacer intervenciones, después agregar, hacer preguntas, todo lo que se nos ocurra, porque recuerden que estamos dentro de un taller. En este caso, después vamos a hacer la presentación de los discursos que ustedes deben haber elaborado, que puede ser una charla, puede ser una breve ponencia, una breve exposición en una clase, en lo cual ustedes lo prepararon para 5 minutos, pero que iban a preparar esa intervención teniendo en cuenta lo que aprendimos en el primer encuentro acerca de la presentación, de cómo debemos presentarnos. Ya aquí en este caso nos vamos a incorporar lo que es la introducción, las partes que debe tener una introducción, los componentes que debe tener una introducción, y que en esa introducción está la propia presentación, ya el desarrollo y el cierre del discurso o de la intervención, de la charla, de lo que ustedes deseen. Va a ser que algunos haya pretendido o preferido hacer su discurso, que sea una pregunta científica. Una pregunta científica implica que se hagan unos argumentos, se plantea la pregunta y se precisa la extensión hacia donde queremos que nos responda el interlocutor. Sí, porque las preguntas también, hacer la forma en que se hacen las preguntas también es un arte. Y hay que conocer de oratoria a la hora de hacer una pregunta, sobre todo cuando estamos en un evento, cuando estamos de jurado o cuando estamos como público y tenemos la posibilidad de profundizar en nuestros conocimientos, y entonces tenemos la posibilidad de hacer una pregunta científica. Entonces, sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la profesora Saimi y bueno, ya se está grabando, ¿no? Bien, Saimi, entonces tiene ya estamos usted, grabando, doctor. sí, tiene usted la palabra, y si va a proyectar la presentación, puede hacerlo también. Abra el micrófono. Ya. Que estoy trabajando directamente con el teléfono móvil, aunque bueno, como no tengo telefonía fija aquí en la casa, no tengo posibilidades de trabajar directamente con el PowerPoint y el teléfono. Pero bueno, ya la presentación nosotros la habíamos circulado, la habíamos puesto en el grupo. Voy a hacer una breve presentación de los elementos fundamentales que se trataron o que vimos en este encuentro sobre el discurso científico. Y comienzo con esta frase de José Martí, del cuaderno de apuntes, que dice: no hay nada mejor para agrandar y robustecer la mente que el uso esmerado y oportuno del lenguaje. Siente un orgullo de creador, de escultor y de pintor. Consideramos oportuno comenzar esta intervención con esta frase de José Martí y vemos cómo él compara el lenguaje con la escultura y con la pintura, porque él consideraba que el lenguaje también era un acto de creación. De hecho, el lenguaje es un acto de creación. Un saludo afectuoso al profesor Alberto Velázquez y a todos los talleristas. Gracias por la oportunidad que nos han brindado de poder transmitir nuestras experiencias y también de poder aprender entre todos. Somos las profesoras Ginés Cortizas y Saimi Portela Pérez del Grupo de Pedagogía y Comunicación Universitaria del Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior. El tema de la oratoria y de la comunicación oral es un tema que no ha sido suficientemente tratado en nuestros espacios académicos, en nuestras universidades. De ahí la importancia que nosotros le concedemos en el Centro de Investigaciones para el Perfeccionamiento de la Educación Superior
y de ahí proviene la necesidad de establecer una línea de investigación desarrollada, relacionada con la oratoria académica. Por lo tanto, no es una casualidad que nosotros estemos en este taller, sino que es toda una intención para poder adquirir experiencias, aprendizajes y poder llevar este conocimiento a esta línea de investigación. De esta línea ya se ha elaborado un curso de superación profesional y muchos de los contenidos que hemos visto aquí estamos ya evaluándolos para que puedan ser incorporados al programa una vez que se analicen consejos científicos. El objetivo de este encuentro es caracterizar el discurso científico a partir de su lenguaje, estructura y funciones basado en el dominio de las habilidades de la oratoria académica. Pero ¿qué vamos a hacer para caracterizar el discurso? Bueno, para caracterizar, como para hacer cualquier habilidad, nosotros tenemos que dominar las operaciones que lleva esa habilidad. Para caracterizar, primeramente, tenemos que analizar el discurso científico, tenemos que descomponer los elementos que conforman el discurso científico, tenemos que determinar los rasgos distintivos del discurso científico que lo hacen diferente de otro tipo de discurso, además de seleccionar los elementos que lo conforman. Vamos a tratar tres aspectos esenciales: la definición de discurso, la definición de discurso científico propiamente dicho, lenguaje, estructura y funciones. Podemos entonces ver cómo Theun Van Dijk, un estudioso del análisis del discurso, autor de libros y práctica del análisis del discurso, plantea que el discurso es la acción concreta de un mensaje por un orador y determinada. Podemos ver cómo ya las definiciones nos van dando los elementos, los rasgos que distinguen discurso y en este caso al discurso científico como sin arenga, traducción, argumentación, comunicación de ideas, facultad de pensar lógicamente, fragmentos de expresión, enunciado igual o superacción que se forma atendiendo a las reglas de entendimiento de la sociedad. Es una locución, es una disertación. La investigadora y profesora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona, define el discurso científico como aquel que permite la comunicación de contenidos científicos por medio de una lengua especializada. Y este es un elemento que es distintivo del discurso científico. Permite la difusión de los resultados y hallazgos de una investigación. El autor es un investigador que se dirige a un público, que está hablando del orador y del público, que nos dirigimos a un curso científico. Muy importante poder realizar todo, realizar un con él. Expresan nuevos descubrimientos, teorías, hipótesis, estudios, análisis y exposiciones técnicas. Debe tener proceso de organización y un lenguaje apropiado. Vamos a autor Ilian, esta definición es común a todos los discursos. Todos los discursos deben tener una correcta organización, un lenguaje apropiado. A ver, cómo los demás elementos son distintos del discurso científico. ¿Qué estructura tiene el discurso científico? Bueno, planteamos aquí una estructura que es general, que es clásica para el discurso, aunque el tipo de discurso científico del que se trate, eran elementos a tratar en introducción, en cada una de las partes que lo conforman. Bueno, la introducción es donde se presenta el tema y el objetivo del discurso, donde se capta la atención del auditorio, se establece un contacto con él a través del contacto visual, se logra la motivación del auditorio, se ubica el auditorio del tema que se va a tratar. En el desarrollo se exponen las principales ideas según las temáticas a tratar, los tópicos, se exponen los argumentos, ejemplos, resultados, posturas críticas. En el caso de una, por ejemplo, una investigación, en el desarrollo ya se tratan todos los elementos del marco teórico, toda esa sistemática teórica, se presentan los resultados del diagnóstico de campo, se presenta la propuesta, la solución al problema que vamos a proponer para resolver el problema, y además después vendrían las conclusiones, donde se refuerza el mensaje y los aspectos esenciales tratados, se recapitulan los puntos centrales, pueden incluirse, y de hecho en el discurso se debe hacer, en el caso de una investigación, cuáles son las principales limitaciones del estudio. Todas las investigaciones tienen
limitaciones, de que hace con el cronograma de investigación, siempre quedan vacíos, siempre quedan brechas, elementos que hemos podido, a los cuales hemos podido dar. Entonces, en las conclusiones es importante tener en cuenta esto para después, en el proceso de generalización y producción, poderlo ampliar. Y bueno, las recomendaciones, en el caso de una investigación, también tiene que donde se hacen las propuestas de evaluación y generalización de los resultados. No en todos los casos se hacen recomendaciones. En el caso de una tesis de investigación, bueno, en una clase, un discurso académico, propiamente dicho, en una clase, generalmente se termina con las conclusiones. ¿Qué características tiene el lenguaje científico? Primero se logra la efectividad mediante la claridad. La concisión. Concisión es decir, las ideas en el menor número de palabras posibles sin afectar la claridad. Afectar el mensaje sea bien entendido. Tiene que tener una conexión, una objetividad. Por el curso científico se tratan elementos raciales objetivos, por lo tanto, es muy objetivo y personal. Siempre realizamos investigación, no lo hacemos de manera aislada, contamos con el concurso de diferentes investigadores. Consultamos teorías de otros investigadores y a las conclusiones que llegamos nunca solos. Por lo tanto, siempre es importante en el juicio de la inversión. Debe ser verificable. El científico tiene que ser verificable. Lo que se en el discurso científico tiene que ver verificación. Si usted plantea una situación problemática, algún problema científico, eso tiene que ser comprobado con el método científico, debe ser verificado. Son universales, porque todo lo que se plantea en un discurso científico tiene aplicabilidad en el tiempo, ya pasado, ya sea futuro. Empleo de tecnicismos. ¿Por qué de tecnicismos? Porque cada ciencia tiene sus propios términos. Al igual que se crean nuevas palabras, y ahí la presencia de logismos. Cuando veíamos la definición de discursos científicos, que se crean, se producen nuevos descubrimientos, y al producirse nuevos descubrimientos, entonces surgen palabras nuevas que hay que nombrarlas por de la presencia de neologismos en el discurso científico. Por lo tanto, el discurso científico, resumiendo, tiene que tener claridad, concisión, presión, corrección, no solo para el discurso científico, para el resto de los discursos también, elemento que lo tiene de sentido, coherencia y variedad. Hay variedad de discursos científicos, el contexto en el que nos sabemos, el tipo de discurso científico. La función fundamental es informativa y demostrativa. Se informa los principales resultados de la investigación, pero siempre con acciones. Desde para organizar la investigación se utilizan definiciones, o elaboraciones y constructos teóricos propios, se ejemplifican y se argumentan. Todas las tesis que se expongan en el discurso científico tienen que ser adecuadas y se dan razones, justifiquen, planteado, pero todo basado en el medio científico. De ahí podemos concluir que el discurso científico forma parte de la oratoria académica y tiene la función de informar sobre los avances de la ciencia y la técnica. El lenguaje que predomina es claro, preciso, verdad, objetivo y verificable. El discurso científico permite socializar y difundir el conocimiento de la ciencia. Ahí la importancia de nosotros conocer todos los profesores universitarios, todos los investigadores, los científicos, de conocer las características del discurso científico que permite difundir el conocimiento, socializar el conocimiento. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que ha dicho. Lástima que a veces había una interferencia, un ruido que no nos permitía escuchar bien su intervención, pero bueno, pero se le comprendió. Es muy importante lo que usted ha dicho en el sentido de que a la hora de nosotros preparar una ponencia, hacer una exposición, una intervención, eso debemos planificarlo, debemos organizarlo. De entre los principios fundamentales que hay que tener en cuenta es qué función va a desempeñar
ese discurso. Si va a ser una charla, por lo general las charlas, hay charlas educativas y charlas informativas, pero si es una exposición en un evento, o sea, una ponencia hay que ver las características que tiene ese evento, porque hay eventos que viven con la ciencia y son eventos culturales. O sea, a veces hemos ido a eventos que son sobre temas culturales y predomina más lo cultural que lo científico. Pero la identidad de un discurso científico se la va a aportar no solo el tema, sino el uso de conceptos y categorías propias de la ciencia de que se trate. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por otra parte, hay que tener en cuenta que esos conceptos y categorías tienen una historia, o sea, corresponden al propio proceso de desarrollo de la ciencia, de la disciplina o de esa rama del saber. Y a la hora de uno exponer, debe conocer de esa historia, o sea, tener la cultura científica necesaria para la hora de discursar en cualquier escenario, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, pero siempre tener presente que toda ciencia tiene una lógica propia, pero existe una lógica general en la que cuando usamos conceptos y categorías, principalmente las categorías de la ciencia, debemos dar definiciones. Como mismo usted dio una definición de discurso científico, así siempre que vayamos a exponer, debemos hacer definiciones o al menos referirnos a los rasgos esenciales en los cuales uno le presta atención, le presta interés. Si nosotros organizamos el discurso a partir de esa estructura categorial, a partir del mapa conceptual, inspirarlo es más fácil que si usted lo hace de forma indistinta y no lo hace de una forma de sistema, de una forma organizada. Es muy importante que tengamos en cuenta estas cuestiones. Profe, como siempre nos pasa a los profesores, se nos queda algo por decir o queremos agregar algo más. ¿Qué se le ocurre a usted repetirnos o insistirnos, doctora Saimi? Bueno, hay algo importante y es que no podemos olvidar que sea cual sea el contexto en que nos encontremos, cuando vamos a exponer un discurso académico, ya científico, pero te he dicho, cualquier tipo de discurso, estamos a la función de y que el orador es reunir una serie de cualidades, y una es la pasión que defiende lo que expone, una es la capacidad de invención, una es la conexión con el auditorio, ese contacto visual, y evaluando si el auditorio comprende o no lo que estamos exponiendo, si el objetivo de la exposición se está cumpliendo, esa claridad en la exposición, la seguridad. Sabemos que es inevitable que a veces nos ataque el nerviosismo, sobre todo cuando estamos frente a cámara. A veces un profesor o un investigador y les resulta más fácil estar en vivo que en una cámara, que por medio de una cámara, pero bueno, son retos que nosotros los profesores e investigadores tenemos que asumir y tenemos que tener una sensibilidad. Son elementos esenciales del orador que en cualquier texto, cualquier discurso que emita, debe tenerlo en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también que hay técnicas a la hora de emitir el discurso. Ahí están la voz, el ritmo, están las pausas adecuadas, que son elementos que muchos investigadores llaman elementos paralingüísticos, que paralelos al mensaje que nosotros que se le envía al auditorio y que son elementos a tener en cuenta, como proyectar la independencia en el auditorio, independencia del lugar donde estamos como oradores exponiendo, el uso del micrófono es importante en el caso de que podamos montar un día en presencia de un micrófono, el manejo de tecnología. Cuando nosotros estamos en procesos de maestría, doctorado y vamos a tener una tesis, uno de los elementos que se evalúan es el manejo por el doctorando o el maestrante de la tecnología.
y eso es importante. El uso de los recursos audiovisuales, cómo utilizar un PowerPoint, cómo elaborar, qué colores utilizar, qué tipos de letras, que usted ya lo habló en el discurso anterior, en el encuentro anterior, cómo utilizar los efectos, no utilizar efectos que hagan ruido, que entretengan demasiado al auditorio, lo desvirtúen del mensaje. Y eso es importante porque se utilizan determinados efectos que lejos de apoyarnos en la exposición, lo que es un ruido en la exposición. Esos son elementos importantes que debemos tener en cuenta, no solo en el discurso académico, sino en cualquier otro tipo de discurso, porque nosotros como profesionales podemos ver en cualquier situación. Ya lo mismo podemos hacer una publicidad de un producto, de un libro que elaboremos, un libro que sea nuestra creación, de un artículo científico, es decir, que nosotros también a veces tenemos que hablar de nuestras propias actividad intelectual o de la actividad intelectual de nuestras instituciones. Muchas veces nos toca desarrollar el rol de la comunicación institucional, de elaborar noticias, de poner determinadas síntesis de los eventos que se desarrollan en nuestras instituciones, y entonces aquí es importante tener todo en cuenta. En cualquier contexto, en cualquier discurso, son elementos comunes que debemos priorizar. Muchas gracias a usted por la oportunidad de intercambiar, de aprender. Estamos, ya les decía, elaborando un programa de superación profesional dentro de esta línea de investigación de la teoría académica que vamos a evaluar por el Consejo Científico, y muchos de los conocimientos y de los contenidos que usted ha impartido aquí nos han servido para actualizarnos, para tenerlos en cuenta en el programa. De hecho, ya muchos están incorporados al programa, y sé que va a ser de gran utilidad para nuestro centro, para nuestros cursillos, para los que estén en situación profesional o en formación académica. Como me ha servido a mí, pienso que le ha servido a todos los que han participado en este taller. Agradecerle a todos los talleristas. He conocido nuevas personas, nuevos profesionales, a través de las cámaras, otros intercambiando por grupo, pero bueno, agradecer a todos infinitamente por la oportunidad y por este espacio tan importante de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora, por la manera en que se ha integrado y cómo ha puesto también sus conocimientos. Por eso es que utilizamos la estrategia de este tipo de actividad, llamarle taller, donde todos podamos aportar, porque todos podemos aportar. Y ahí es donde está el valor, y seguro estoy que también ya ustedes han estado llevando a sus aulas estas experiencias o estos consejos a sus estudiantes, porque son cosas que se aprenden, que vemos que son muy útiles, pero que muchas personas necesitan conocerlas e incluso incorporarlas dentro de sus hábitos, dentro de sus modos de comportamiento. Bien, de las demás compañeras y compañeros que se encuentran presentes esta tarde, la profesora Saimi está esperando los comentarios de ustedes, sus criterios, sus experiencias. Tienen la palabra. Tendré que decirlo llamándolo por los nombres. ¿Quién Sí, se decide? profe. A ver, Profesor. Malena. Sí, Malena, por buenas favor. tardes. Buenas tardes. Si Buenas puede, tardes. encienda la cámara. Si Sí. puede. Sí, profesor, buenas tardes. A la Buenas doctora tardes. Saimi, a usted y a los demás participantes en el taller. Agradecer a la doctora Saimi por su intervención, y yo hice algunas anotaciones, sobre todo para resaltar algunas ideas que son importantes sobre el discurso científico. Se hablaba de la introducción, que es importante presentar a los autores y sobre lo que va a tratar nuestro tema. Y me gustó muchísimo la frase que la doctora utilizó para resaltar la importancia del lenguaje, la frase de José Martí, y buscar la interrelación del discurso científico con la oratoria, con esa comunicación oral académica, que es un tema que no se ha estudiado mucho y que merece una
una principal aceptación en la comunidad científica y por los demás profesores. Se decía que es importante dentro del discurso científico la argumentación, buscar esa relación entre el orador y el público, el lenguaje científico, el uso de ese lenguaje científico, cómo hacer una correcta organización de lo que vamos a comunicar a nuestro público, ser precisos, buscar una coherencia y sobre todo tener en cuenta que este discurso tiene una función informativa y demostrativa y que tenemos que dar ejemplos para justificar, para dar razones y sobre todo informar sobre los avances de la ciencia. Fueron las ideas que yo pude tomar de las precisiones de la doctora Saimi, que me gustaría, sobre todo cuando ellos puedan compartir algún curso sobre este tema, poder participar en el CEPES, porque me parece que estamos muy necesitados de estudios de este tipo. Agradecer a ustedes y muchísimas gracias por esta tarde. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Malena. ¿Alguien más que quiere intervenir? A ver, llamo a las compañeras mexicanas que nos acompañan esta tarde. O a los compañeros, aunque bueno, Dani está desde el principio, pero Toño se incorporó ahora. Bueno, Liliana nos va a hablar. Buenas tardes a todos. Un saludo desde acá, desde Monterrey, Nuevo León, en México. Escuchando ahorita a la maestra Saimi, hubo una partecita donde ella mencionaba, quiero saber si escuché bien, algo mencionó de los términos como neologismos, que era, o no sé si oí bien el término, pero mencionaba algo de unos conceptos, como que entendí que hay ciertos conceptos que solo son de determinada disciplina y que habría que tener también cuidado con el uso de los conceptos que se emplean para ser precisos en lo que estamos exponiendo, pero no sé si escuché bien. Buenas tardes, Liliana. Buenas tardes, Liliana. Mucho gusto. Hablamos de los neologismos, que son palabras nuevas que surgen porque las investigaciones se producen nuevos descubrimientos, nuevas teorías, y esos nuevos descubrimientos tienen un nombre y por lo tanto el neologismo significa palabra nueva, nuevos términos que se van incluyendo a medida que se producen nuevos descubrimientos. Ok, y también pues me pareció muy interesante lo de hacer el mapa conceptual para no perdernos, porque si no llevas el discurso preparado y lo llevas bien elaborado y bien sustentado, como también lo decía ahorita la maestra Malena, corremos el riesgo de divagar, de perder esa objetividad y de diluir el punto central o los puntos más principales de la exposición que queremos realizar. Entonces, considero que el momento de planear y de que nosotros esbocemos en un mapa conceptual, ¿verdad? La estructura del discurso, es un paso así fundamental, ¿no? Pues sería como decimos, ir a la guerra sin las armas, ¿verdad? O sea, no podríamos enfrentar a un auditorio o hacer llegar la información de manera adecuada si primero no la tenemos nosotros bien organizada. Y otro punto que me llamó la atención es sobre lo de la cultura y la lógica de cada disciplina. Hay que tener mucho cuidado con los términos que ocupamos o que decimos, porque tu auditorio también puede conocer de ese término, y si tú no sabes de dónde viene ese término y tú lo estás empleando, pues puedes caer ahí también en un fallo en la percepción de tu audiencia, ¿verdad? Entonces considero que ese también es un punto muy rescatable. Sí, muchas gracias, maestra, muy amable y mucha inteligencia en todo lo que usted nos ha dicho. Fíjense, una de las cuestiones muy importantes en los discursos y que hay que tener en cuenta
es esa coherencia entre el título, el desarrollo y las conclusiones, porque todo discurso tiene un objeto y ese mismo objeto debe estar en cada uno de los momentos. Para trabajar ese objeto se usan se hace desde una ciencia en específica y de esa ciencia desde una concepción teórica metodológica, y esa misma concepción debe de estar reflejada en los tres momentos principales del discurso, como mismo la lógica que se emplea en la introducción. Si es una lógica inductiva, el desarrollo debe ser inductivo y las conclusiones deben ser entonces la deducción que cierra ese proceso lógico del pensamiento. Las categorías que se declaren en el inicio, que se declaran en el discurso, al comenzar por cómo se presenta el problema o se ha presentado el título porque es una ponencia de un evento, esas categorías tienen que ser la categoría fundamental, la que más se va a tratar, de la que se van a decir los aspectos fundamentales del discurso, y se tiene que cerrar con la definición o la determinación de qué es lo que se aportó con esa investigación sobre ese objeto en específico. ¿Alguien más que quiera intervenir al respecto? Fíjense que la ciencia es una de las actividades más complejas que hay, y de hecho uno de los discursos más complejos que hay, si no es el discurso más complejo, es el discurso científico, porque tiene tantas exigencias. Hay que dominar recursos lógicos, hay que dominar recursos propios de la ciencia, hay que dominar recursos de la comunicación, en fin, una cantidad infinita de saberes que debe tener, porque si no se tienen esos saberes, entonces, como decía Martí, que aquel orador que no tiene conocimiento, que no tiene cultura, está sobre columnas de humo, y al evaporarse el humo se derrumba su imagen. Entonces, en el discurso científico no puede ser de la poesía, es del conocimiento, es de la verdad, es de la precisión, es de lo que es necesario, de lo que es útil, de lo que hace falta que se sepa y de lo que se sabe al respecto, porque el discurso científico tampoco puede ser impreciso ni puede ser una suposición, tiene que ser la realidad concreta, lo específico, la verdad esa objetiva. Rubiseida quería hablar. Enciende el micrófono, por favor. Enciende el micrófono, Rubiseida. Dele. Bueno, me apagó la cámara. Encendió la cámara, a ver si puede encender el micrófono. Dani, ¿usted no puede encender el micrófono de ella? No me permite. Ah, Lo tiene apagado. sí, tiene apagado el micrófono, Rubiseida. Sí. Rubiseida lo que hizo fue que levantó la mano, pero lo que hace falta es que encienda el micrófono o nos escribe un mensaje por el chat si es que no quiere funcionar el micrófono. Bueno, mientras Rubiseida resuelve ese problema, ¿quién más quiere hablar? Michael Víctor, Consuelo, Sí, buenas Blancanieves. tardes. Ay, Sí, a ver, Consuelo, por favor. sí, pues estuvo muy precisa la participación, fue muy fluida, muy interesante, pues los puntos a considerar sobre cómo hacer la exposición de un tema científico, pero a mí me queda una duda. Por ejemplo,
los maestros a veces hacemos alguna exposición ante otro grupo de maestros. Y pues se puede decir entonces que sería específicamente un discurso educativo, o podría ser de las dos partes, por la parte teórica también que se maneja, sobre todo por ejemplo, ahorita que en México estamos ante un nuevo modelo educativo. ¿Cómo sería más conveniente o cómo combinar esas dos partes? Sería una aportación y una pregunta. Gracias. Muchas gracias, profesora, maestra, por esa pregunta. Pero ¿qué respuesta usted le daría? Vamos a utilizar la mayéutica de Sócrates. ¿Qué usted piensa al respecto? Bien, pues en lo que es en la parte educativa, tendríamos los docentes que manejar tanto el discurso científico como el discurso que va pegado que va unido a la práctica docente, a las experiencias que tiene el profesor, a lo que conoce y ya lo que ya específicamente a lo que va a conocer, que también es ciencia. A lo mejor no como las ciencias naturales, pero que también tienen cierto rigor o tienen rigor científico. Y la parte que también me parece muy interesante es lo de que tiene que haber una congruencia entre los mismos autores que nosotros usamos en la exposición, para que no generemos confusiones o contradicciones innecesarias, que a lo mejor las contradicciones serían buenas, pero también cómo plantearlas para que sean como para detonar algún interés o generar dudas. Gracias. No, gracias a usted, maestra, muy amable y muy interesante lo que usted ha dicho. Mire, depende del tipo de educación, porque si es una educación laica, es como usted dice, la educación laica se basa en el desarrollo de la ciencia, en los conocimientos científicos, pero si es una educación religiosa, entonces se basa en la teología, en las concepciones religiosas. Depende del tipo o del sistema de educación que se trate y del tipo de educación de que se trate. Es que va a estar esa relación con la ciencia. Por supuesto, en el siglo XXI lo que predomina es la educación laica. Lo que predomina es que a la escuela se lleven los avances, los resultados de la ciencia. Pero recuerden que a veces nosotros estamos enseñando descubrimientos de la ciencia del siglo XV o del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. O sea, porque a veces lo que enseñamos es la lógica de la ciencia o la evolución lógica que ha tenido la ciencia, la evolución que ha tenido la ciencia. Y es lo que estamos enseñando en la medida para que se vaya formando determinada cultura del saber o de la ciencia en los individuos. Y no siempre se enseña lo último de la ciencia, pero en toda educación, una educación que sea laica, una educación que sea progresista, va a ser una educación científica. Pero lo que hace la educación científica no es tanto los conocimientos que se enseñen como la vinculación entre teoría y práctica, que es lo fundamental de la educación científica. O sea, cómo esa teoría que se enseña se puede aplicar en la práctica o se aplica en la práctica. Y en el caso ya de los demás niveles, entonces está en dependencia de qué es lo que se pretende formar, si una cultura científica, si es conocimiento científico, si es una formación científica o tecnológica, ¿no? Conocemos de cómo hay sistemas que la educación es científica, pero lo que enseñan es lo tecnocrático. Entonces, los que salen de ahí, de esas universidades, de esas escuelas, son tecnócratas. No es una educación humanista que abarque todos los aspectos de la vida. Muchas gracias, profesora. ¿Alguien más quiere intervenir al respecto? Fíjense que han sido temas muy importantes porque hablamos de la ciencia de una forma muy general,
y a veces nos olvidamos que dónde está la almohada donde debe dormir la ciencia o la almohada científica que nos debe despertar todos los días los deseos del saber o que nos alimente las necesidades del saber. ¿Alguien más? Bueno, si no van a hablar más sobre este aspecto del discurso científico, entonces porque ya están preparados y preparadas para hacer su mini discurso científico de 3 a 5 minutos. Levanten la mano los que vienen preparados con su discurso. Es que no saben cómo se levanta la mano. Bueno, hablen entonces, digan. Malena. Ya hay uno. Malena, ajá. Sí, Malena, ¿quién más? ¿Quién dice más? Se nos unió Consuelo Hernández también. Muy bien. Bueno, vamos a ver a José José que se acaba de incorporar. José José, estamos viendo los que están dispuestos a decir su discurso científico. Ahora, ¿está de acuerdo usted en ser uno de ellos? O sea, solo tenemos a una compañera de México y una compañera aquí de Cuba, Consuelo Hernández, que ha levantado la mano. Profesor, mire, yo lo que tengo es de una exposición que hice, un video, ni dura los 3 minutos. Tenía algunas dudas, no sé cómo activar el chat, a veces no puedo descargar los videos. Bueno, más bien no he podido porque no puedo ni ingresar el chat. He tenido que estar en el teléfono porque mi computadora no sirve. Entonces, no sé si pudiese usar ese recurso o si se lo envío para que usted lo revise primero y ya le hago algunas mejoras porque fue de una participación que tuve el día de antier, allá Sí. con el maestro Dani. Sí. Bueno, maestra, decida usted cómo hacerlo, cómo le conviene más. Me gustaría que lo revisara usted primero y después lo puedo mejorar, porque pues también la idea es como analizar lo que hacemos en la realidad a cómo lo debemos hacer. ¿Sí? Sí, maestra. Ahora, ese es el interés suyo, pero yo sé que usted es una persona de unos sentimientos muy progresistas, muy humanistas, y a usted le preocupa mucho su sociedad, su comunidad. Y en este caso, que tenemos una comunidad de solo 11 personas, quizás usted se ponga más al servicio de los que estamos aquí que al servicio suyo. Y entonces usted nos haga su discurso para nosotros aprender de usted, para que le hagamos todos orientaciones, le damos criterios, opiniones. ¿Piensa que lo puede hacer? Sí, es sobre un tema educativo. Sí. ¿Vieron los demás compañeros el recurso educativo que utilicé? No le dejó chance para que se negara. Aunque dijera que no. Claro, ¿no? Está bien, Consuelo, te me disculpa, pero háganos su discurso si quiere ahora o dejamos que Malena exponga y después pone usted. ¿Puede ser? Sí, está bien. Está bien, así se hace. A ver, Malena, por favor. Bueno, yo voy a compartir algunas apreciaciones de un tema de investigación que estamos encaminando en mi facultad. Soy Malena Rodríguez Rodríguez, profesora de español como lengua extranjera de la Facultad de Español para no hispanohablantes de la Universidad de La Habana. Agradecida de compartir junto a ustedes esta tarde. El tema que presentamos se titula Apuntes sobre el currículum bimodal y las TIC para la enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua a sinohablantes. De las autoras Bárbara Betker Rebasa
y bueno, quien les habla. Quiero comenzar con una frase que encontré en un libro que les voy a recomendar porque es un libro que no solamente nos ayuda en el ámbito científico, sino también para nuestra vida. Y es el libro La trama de la vida de Capra, del autor Capra. Se los recomiendo verdaderamente. Dice la frase: esto sabemos, todo está conectado como la sangre que une a la familia. Lo que le acaece a la tierra, acaece a los hijos e hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida, es una mera hebra de la misma. Lo que le haga la trama, se lo hace a sí mismo. Encontré mucha relación con esta frase y mi labor como educadora, porque bueno, trabajo con estudiantes de otra lengua y he encontrado situaciones a lo largo de mi aprendizaje como docente. Sabemos que las TIC constituyen el eje de un cambio metodológico que ha de penetrar en todos los elementos del currículo, hasta llegar a la evaluación. Para ello es necesario relativizar la importancia de la memorización en la era Internet y hacer más hincapié en la adquisición de estrategias, habilidades y competencias que permitan a los futuros ciudadanos desarrollarse plenamente y responder a los retos de un contexto social y cultural cambiante, globalizado e intercomunicado. Así pues, la excesiva memorización propia de la educación tradicional deja de tener sentido, dado que tenemos la información siempre al alcance y cobra importancia en su lugar la capacidad para comprenderla, procesarla, analizarla, transformarla y evaluarla con sentido crítico. Para los estudiantes sinohablantes, recurrir a la memorización resulta muchas veces la vía propicia para retener contenidos en las clases de español como segunda lengua. Y algunos no procesan la información, lo que repercute en el desarrollo de las habilidades comunicativas. Atendiendo a esta problemática, se estima pertinente valorar las ventajas del currículum bimodal, término defendido por autores españoles como Pere Márquez, para la enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua a sinohablantes. Este currículum aboga por un modelo que no solo contemple la realización de actividades en el aula con las TIC, sino que se realice una evaluación adecuada y coherente con los aprendizajes adquiridos. El enfoque del currículum bimodal prescribe que los alumnos siempre podrán realizar esas actividades prácticas con apoyo de su memoria auxiliar, es decir, consultando sus apuntes, libros e internet. El profesor decidirá en cada caso qué fuentes de información se pueden utilizar. El objetivo es que los estudiantes se acostumbren a trabajar contando con estos apoyos, apuntes, libros, internet y otras herramientas TIC que estarán a su disposición. Quiero invitarlos además a consultar la red DIN-EDU, donde pueden encontrar materiales muy novedosos sobre este tema y sobre otros temas didácticos. No sé si pueden ver aquí la revista, quizás se ve un poco pirada, no sé. Pero bueno, los invito a consultar esta red, donde también ofrecen talleres online gratuitos y podemos compartir con otros colegas. Este es un tema que surgió en mi visita a la beca en Valencia, una beca de la que fui beneficiada, la beca Jóvenes Investigadores de la Universidad de Valencia, y tuve la oportunidad en Madrid de compartir con importantes investigadores que hablaron sobre este tema y sobre otros importantes en nuestra didáctica. Muchísimas gracias y feliz tarde a todos. Muchas gracias a usted, Malena, muchas gracias. Malena es una joven muy talentosa y muy valiente. Bien, opiniones sobre el discurso de Malena, recomendaciones que quieren hacerla. Activen su micrófono y comienzan a hablar. Rubiceida, si va a hablarnos, encienda el micrófono suyo. No se enciende, parece que tiene algún problema ahí. Bien, José, ¿qué dice de usted como comunicador? ¿Qué dice del
del discurso de Malena. Michael Víctor. Liliana. Pero es que hoy nada más van a participar. Bueno, Saimi puede hablar también. Saimi, por favor. Bien. Muchas gracias a Malena por ser tan valiente. Realmente el tema de las cámaras a veces impresiona y hay profesionales que a veces en vivo resultan mejor, pero bueno, hay que atreverse porque esto es un taller para poder mejorar nuestra comunicación oral. Nosotros somos profesores, investigadores y constantemente tenemos que estar utilizando el discurso oral para trabajar. Ese es un instrumento de nuestro trabajo, por lo tanto tenemos que perfeccionarlo cada día. Igual que como se afina la guitarra y se afina el piano cuando van a comenzar en un concierto, así también se hace con la oratoria. La oratoria requiere de mucha práctica y no siempre uno es capaz de ver las cosas buenas o los errores que comete. Y es muy importante esta técnica que se aplica en el taller de que otros compañeros puedan decir los aciertos y los desaciertos. En el caso de Malena, me gustó muchísimo su presentación. Tiene una manera peculiar de pronunciar las S al final de cada palabra, una dicción muy completa, una predicción de las pausas. Y bueno, el discurso también puede ser leído, que también era una de las invitaciones que había dado. Y creo que lo leyó siempre en un contacto con el auditorio, hizo una correcta lectura, porque la lectura también se emplea en la oratoria, con muchísima tranquilidad, serenidad, no mostró nerviosismo. Así que yo le doy muchas felicidades a Malena. El tema del español como segunda lengua para un hispanohablante es un tema que a mí siempre me ha apasionado. Es muy bonito y también muy complejo. Es muy complejo. Tiene características muy específicas. El español es uno de los idiomas más difíciles de enseñar. Tiene muchos tiempos verbales, mientras otros idiomas tienen pocos tiempos verbales, este tiene varios tiempos verbales, tiene varias personas gramaticales, es decir, que enseñar el español es bien difícil. Por lo tanto, felicito a Malena por esta intervención que también nos ha dado una enseñanza, que es a buscar ese libro. Lo voy a buscar, Malena, porque también el orador debe despertar curiosidad en el auditorio. Yo pienso que ha despertado, que es buscar ese libro que por lo que has leído ya a mí por lo menos me atrapó. Muchas gracias, Malena. Muchas gracias, profesora. Coincido con usted. Ahorita encendió la cámara la maestra Liliana y la maestra Consuelo está levantando la mano. Liliana, ¿va a hablar? Sí, en el discurso de Malena, pues también felicitarle porque es cierto que la cámara luego nos impone, ¿verdad? Entonces no es sencillo, pero pues yo relacionándolo con lo que ahorita nos mencionaba la doctora Saimi, pues ella mencionó argumentos sobre el uso del currículum bimodal. Ella también nos dejó claro el propósito, que era invitar, ¿verdad?, a revisar este recurso. Dio ahí unas plataformas, dio recomendaciones, entonces pues fue dándole ese enfoque, ¿verdad? Y el propósito pues se está cumpliendo porque nos da los argumentos de por qué es bueno emplearlo y luego nos hace la invitación, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Muy amable. Hasta ahora no le están señalando nada y hay varias cositas ahí que le podemos llamar la atención a que se fije. Bueno, vamos a darle esa tarea a Consuelo, pero antes quiero leerle que
que Rubiceida de Puerto Padre, que es la compañera que estaba haciendo cámara, pero que el micrófono no le funciona, nos dice que muy bonita la intervención de Malena, pausada, muy centrada, muy bien el tono de voz, la gestualidad. Gracias, maestra Rubiceida. Ella es de Puerto Padre, aquí en la provincia de Las Tunas. Maestra Consuelo, por favor. Bueno, la maestra Consuelo. Ay, bueno, es que no, pues estuvo muy fluido, nada más para, sí, creo que también alguien comentó, ¿verdad? Si fuera posible abrir la cámara para poder también observar el desenvolvimiento, ¿verdad? Como lo hacemos ya en una Sí. exposición ante un público. Creo que dentro de todo lo demás coincido que muy bien, muy acertado, muy fluido, mucha seguridad al hablar, la dicción muy clara, que también es una parte muy importante, las pausas cuando se deberían de hacer, creo que estuvo muy bien. Nada más sería esa cuestión de abrir la cámara, porque también el cuerpo, los gestos transmiten, en este caso, cuando estamos ante un público en vivo, y es importante también hacer las observaciones en ese aspecto. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muy amable. Miren, yo como el coordinador del taller, al parecer tengo que plantear las cosas que veo en las cuales recomiendo que debe prestarle atención. Digamos, en el título, cuando lo presentó, me pareció que lo presentó muy largo, que puede acortar ese título para que se quede con los conceptos o las categorías esenciales, fundamentales, que sean las que se van a grabar en el cerebro de las personas que van a estar escuchando el discurso. El tema está muy extenso, como les dije, ¿no? El libro, el uso de la frase, muy bien, muy bueno, pero debió haber hecho unas pausas para comenzar a leer la pausa y después, al comenzar a leerlo y después al final, para que el público procese todo el mensaje del discurso. En un momento hace una asonancia en el discurso que dice para transformarla, para otra cosa más que terminaba en la, y menciona como 4 palabras que terminan en la. Eso no embellece el discurso. Mire, quizás si hubiera utilizado un solo adjetivo que abarcara todo esos aspectos que usted mencionó, le hubiera quedado mejor, porque el discurso tiene que ser lo más preciso, lo más concreto, pero evitaba esa sonancia que se dio ahí. En un momento, el mecho de pelo, ella tiene un pelo muy lindo, pero el mecho de pelo le corrió a la vista y ella tuvo que apartarse el mechón de pelo. Eso hay que evitarlo en los discursos, como mismo hay que evitar andar con pulsas que suenen mucho, o prendas muy grandes o algo que brille mucho, o una camisa o un vestido de rayas finas que provoque mareo, que provoquen el mareo. Entonces, ella hizo el gesto muy bonito, pero no, lo que le estábamos viendo en ese momento, dejamos de escucharle y nos fuimos con el mechón de pelo. Esas cosas hay que evitarlas. Utilizó en su discurso en más de 2 ocasiones la palabra importante. Y como ustedes saben, la palabra importante es una de las palabras que dice menos. Porque cuando no hay un adjetivo, no hay un calificativo, decimos eso es importante. Y ya como dijimos que era importante, ya no hay que argumentar nada más.
la palabra importante no nos da precisión y el discurso científico tiene que ser preciso. Y el otro que le llamo la atención es en relación con el ritmo. Ella tiene una voz muy bonita, tiene una pronunciación muy perfecta, porque hay una mezcla ahí del acento santiaguero con el acento habanero y le ha salido algo maravilloso en ella, de esa voz, ¿no? Y de ese tono de hablar. Pero tiene que trabajar más, jugar más con el ritmo, con el volumen, con la entonación. O sea, hacer énfasis en determinados momentos o hacer la pausa o pronunciar la palabra más, con más tiempo, más larga. O sea, decir verdad, para llamar entonces más la atención, para insistir en ello. Y otra de las cuestiones es el uso de las categorías fundamentales que planteó en el inicio de su tema de intervención. Las conclusiones relacionadas con ello. Miren, otra cosa valiosa que hizo ella, que no terminó dando las gracias, ni he dicho, ni he terminado. Terminó invitándonos a ir, a leer, a continuar, a aprender, a buscar más información al respecto. Ese es el final, el cierre perfecto de un discurso científico o de un discurso educativo. ¿Qué opinan de lo que he dicho al respecto? A ver, Malena. Bueno, profe, yo a medida que iba haciendo el discurso, iba también pensando en cuáles habían sido los errores que había cometido y sí, lo del mechón sí lo tuve presente. Y bueno, también en lo que habla sobre el ritmo, he anotado todo lo que me ha dicho porque el día 8 de marzo tengo un taller de tesis y voy a tener muy presente estos consejos. Así que muchísimas gracias a mis compañeros por sus comentarios y a usted, que lo considero una persona muy sincera en este aspecto. Además, me gusta aprender y soy una persona muy receptiva. Así que para mí, muy bienvenidos son sus comentarios y sus consejos y de mis colegas también. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que usted es la primera. Ya los que van a venir después van a ser usted y yo los que vamos a hablar más, porque como los demás están en la cola, en la fila para hablar, entonces no quieren criticar. Parece que es eso lo que pasa, ¿no? Vamos a ver si es verdad. ¿Quién se propone? Muchas gracias, Malena, te reitero. Gracias. ¿Quién se propone para... Saime, ¿quería hablar? Sí, a propósito de que Malena nos dice que tiene próximamente su taller de tesis, y como hacía una sugerencia con respecto al ritmo, al ritmo del discurso, con lo cual estoy de acuerdo, yo quería decirle a Malena que y a todos los talleristas, ¿no?, que en un discurso científico el ritmo es importante. En todos los discursos, pero en un discurso científico es muy importante. Ni un ritmo demasiado acelerado, ni demasiado lento. Un ritmo medio, porque todo lo que se dice en el discurso científico es importante. Desde la introducción y sobre todo en las conclusiones, porque las conclusiones es donde se fija todo en la mente del auditorio. Eso es lo último que queda grabado en la mente del auditorio. Por lo tanto, se sintetizan los aspectos esenciales, pueden ser de variadas formas, puede ser a través de un esquema, de un gráfico, de una frase, y resumiendo los aspectos tratados. Pero el ritmo es esencial, que es algo que creo que nosotros no habíamos hablado en este taller, y es importantísimo. Es un ritmo medio. Todo es importante, recuerden. Sí, muchas gracias, profesora. Muy importante lo que usted ha dicho. Gracias. Pero fíjense lo siguiente, está lo otro. Cuando Malena leyó la cita que hizo del libro y llevó el libro, Malena pueda que haya dejado de ser la protagonista.
porque habíamos dicho que en el principio, en el inicio del discurso, siempre hay que impresionar y hay que empezar bien alto para terminar bien alto. Hay que ver bien si para comenzar lo voy a hacer con una cita, con un pensamiento, con una historia, si eso me va a tributar al problema que voy a tratar en mi discurso, al tema, a la situación. Si me va a dar protagonismo o me va a quitar protagonismo, porque entonces lleva un pensamiento de alguien que dijo lo que yo voy a decir, ¿para qué voy a hablar? Entonces en eso hay que ser muy inteligente. ¿Sí? Valena, ¿quería decir algo más? No, agradecer a la doctora Saimi por sus consejos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Bueno, ¿quién le sigue? ¿Quién va a decir su discurso? Tendré que hacer como a veces hago en mi universidad, en los grupos, cuando los estudiantes no quieren comenzar con un seminario, digo, entonces por el orden del registro de asistencia. Michael Víctor. Jaime ya hizo su discurso, no sé si quiere hacer otro discurso. Rubiseida no ha podido resolver el problema de su micrófono. Consuelo, Noemí, José, Toño, entonces nadie más va a presentar su discurso. A ver, que alguien me dé sus argumentos de por qué no va a presentar su discurso. Está José. Sí, José, a ver, José, por favor. Tiene usted la palabra, encienda su micrófono. Encienda el micrófono, José. No se le escucha. Encienda el micrófono. Ya. Sí, tenía el micrófono en off. Le voy a presentar mi discurso, grupo, profe, de una investigación que estoy haciendo titulada La alfabetización mediática como aporte a la formación de conciencia medioambiental en la sociedad cubana. Le voy a dar lectura a mi resumen, que ya lo tenía elaborado. Bien. La alfabetización mediática se esboza como una necesidad actual generalizada para lograr un empoderamiento tecnológico por parte de los usuarios a Internet. En la investigación se aborda un resumen por escalas referente al tratamiento del objeto y como principal objetivo se encamina a explicar cómo dicho fenómeno constituye una estrategia para contribuir a la formación de conciencia medioambiental en la sociedad cubana, con un alcance explicativo en el estudio. El análisis y deducción a raíz de la indagación en textos científicos en distintas regiones para luego contextualizarlo en Cuba a través de una sistematización constituyó una pauta para desarrollar el objetivo de la investigación, además de la realización de una encuesta de corto alcance para corroborar datos importantes. Se demuestra cómo la educación mediática constituye una necesidad para las sociedades a escala global, específicamente en Cuba también, y cómo la orientación para formar competencias a los cibernautas forma parte de la estructura enfocada en la protección del medio ambiente, con propuesta de trazar estrategias conjuntas. El aporte a una de las problemáticas que tiene el planeta actualmente desde la contribución de la isla, utilizando herramientas como las tecnologías de la información y las comunicaciones, constituye un paso para encaminar el proceso hacia una próxima solución. Esto es todo lo que tengo hasta el momento, pero bueno, me resulta interesante poder compartirlo con ustedes por el grupo. Muchas gracias.
Opiniones sobre el discurso de José José. No me digan que tiene que repetir el discurso para que entonces ustedes le puedan hacer opiniones. A ver, Malena. Bueno, tengo aquí algunas anotaciones. Sí quiero reconocer algo antes de dar mis apreciaciones. Y es que, bueno, yo estoy muy emocionada. José José es mi primo, está encaminando su tesis de grado y bueno, sé que es un estudiante muy abnegado, muy entregado y que le gusta mucho la investigación. Creo que eso es herencia de mi madre, que es profesora de la Universidad de Oriente. Bueno, en este caso, centrar un poco la cámara. Lo pude ver no pude visualizar como tal su cara completa y entonces esto ayuda mucho a la hora de comunicar un mensaje. Sobre todo en la parte de la introducción es importante hacer una presentación. Quién soy, de dónde vengo, qué otros temas he estudiado y presentar una situación problemática que me permita como tal enunciar mi título o el objetivo de mi trabajo. Y a la hora de exponer, quizás hacerlo un poco más pausado para que se entienda mejor el discurso. Es todo lo que tengo que decir, profesor, en Sí, este muchas sentido. gracias. Es un tema muy, muy novedoso, necesario, que es el tema de la educación ambiental y educación mediática también. Y me parece que va a tener grandes logros. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Malena. ¿Alguien más? Saime. Sí, bueno, felicitar ahora no recuerdo el nombre, José José. José José, que ya también lo vimos en el grupo con la presentación que realizó. Felicitarlo por ser tan valiente, ¿no? Y poder entonces compartir estos espacios de aprendizaje sobre este tema tan interesante. Bueno, destacar en él su buena dicción, su correcta articulación, pronunciación como comunicador. Y bueno, hacerle algunas sugerencias, sobre todo con el ritmo. Leyó muy rápido y eso entorpece la comprensión del mensaje por parte del auditorio. El auditorio tiene que ir captando, si es un discurso leído, cuáles son los elementos fundamentales o las ideas a las cuales hace referencia. Entonces, me costó un poco de trabajo ir llevando el hilo del discurso, pero porque leyó muy rápido. Por lo tanto, el ritmo acelerado hace que se incurra en no hacer una correcta proyección de las pausas. Las pausas son importantes, tanto las lingüísticas, propiamente decir, cuando hay una coma, un punto y coma, como las potenciales, que es cuando hacemos una pausa para atraer la atención del auditorio, como las psicológicas, y la proyección de la voz. Todo es, fíjense que todo tiene relación una cosa con la otra. El ritmo acelerado influye en la no adecuada proyección de las pausas y por lo tanto la proyección de la voz también se ve entorpecida. Entonces hay como lo que le llamamos leer de carretilla, o hay un encadenamiento de ideas que no nos hace posible la comprensión total del discurso. Decir de manera más concreta el título y establecer más vínculo con el auditorio. Me parece que le faltaron elementos con respecto a todo lo que usted nos impartió sobre la presentación, el saludo. No solamente decir, bueno, buenas tardes, sino decir el nombre, lograr un vínculo con el auditorio, establecer una empatía. Esos son los elementos fundamentales que yo quería destacar en José José, ¿no? Sí. Yo no soy muy buena para los nombres, para aprender para los nombres. Bueno, gracias. Es que cuando conocemos a muchas personas o tenemos muchos alumnos, nos pasa eso, ¿no? A la hora de recordar los nombres. ¿Alguien más que quiera opinar sobre José José?
caramba. Y ahí está Rubiceida, que no funciona su micrófono, deseosa de participar, de opinar. Bueno, José, no impresionaste a las mexicanas porque ninguna, ni a los mexicanos, porque ninguno ha levantado la mano para hablar. Sería porque no te... Está Saimi, no sé si ya... No Sí, llega a está ahí. participar, ¿no? Sí, él sigue. ¿Te quería decirle algo, Dani? Yo más bien hago fila si quiere, ahorita participo Es una estrategia mexicana. participo con discurso. Ah, bueno. Mejor así. Bueno, ¿alguien más quiere hablar sobre Dani? Perdón, sobre José. Pero mire, José, coincido con las cuestiones que le han planteado. No le han elogiado la voz, pero usted tiene tremendo timbre de voz. Una voz para locución, y me parece que por ahí hay un ejercicio de locución, ¿no? Que has ejercitado la locución, sobre todo la locución de radio, por el ritmo que le das a tus expresiones. Bueno, mire, al principio, esta expresión que utilicé, bueno, miren, esa está de más en la oratoria, no la utilicen nunca. Comenzaste al principio haciendo referencias a lo que traías y debías haber empezado ya con el discurso. En la construcción del discurso tienes un objeto y objetivo cerquita uno del otro. Creo que lo separa una palabra. Tienes un contexto para contextualizar. Rubiceida ahora se le encendió el micrófono, qué bueno. Tienes un contexto para contextualizar por ahí cerquita. Revisa eso. Terminas diciendo, esto es todo. Fíjense cómo Malena terminó invitando. Usted podía haber terminado también invitando a investigar, a estudiar, a poner en práctica el uso de las tecnologías en el desarrollo de la educación medioambiental. Es cierto de que hablas rápido. Bueno, aquí esto te lo señalaba la doctora Saimi. Hay dos concepciones teóricas al respecto. Una plantea que entre más rápido se hable, más, como hay que prestar más atención para entender, entonces se fija más en el cerebro, se memoriza mejor si se habla más rápido. Porque si se habla muy lento, entonces tiende al tedio. O sea, la concepción que se defiende es que es preferible que se hable rápido a que se hable lento, a un ritmo lento. Pero todo eso depende del hecho concreto de que se trate, de las características del auditorio, porque usted puede hablar así rápido en Santiago de Cuba, pero ya cuando usted llega a La Habana, le van a decir a usted que habla en letra molde. Y si sale al extranjero, como nuestro acento, lo de nosotros, la fonética, todo es diferente, digamos, con los mismos mexicanos, no nos van a entender bien. Entonces, eso hay que ver. El público que tenemos es el que nos va a decir cómo vamos a hacer el discurso, cómo debemos hacerlo. Nosotros podemos influir en la educación del público, pero nosotros debemos estar bien educados, debemos conocer bien cuál es la cultura, cuál es la característica de ese público. Es ahí donde quiero hablarle, pero en la introducción, en el inicio, como le planteaba la profesora Saimi, no cumpliste con los elementos fundamentales de la presentación, de lograr esa empatía con el público, lograr la identidad. Debes trabajar ese aspecto. La identidad, la precisión del tema que traes y por qué lo traes, y después los argumentos, y cerrar con conclusiones, con deducciones, con aspectos bien
bien definitorios que precisen y que fijen las ideas o el conocimiento, porque aquí estamos hablando del discurso científico, el conocimiento que hace falta, bien desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la cultura de la ciencia, en los distintos aspectos. No sé si todos están de acuerdo con lo que le estoy señalando, lo que le estoy expresando a este joven que promete mucho, como dice su prima, aunque la consideración venga muy cerca de la familia, pero es cierto que se ve que es un joven muy talentoso y que para suerte los vamos a tener en los medios de comunicación y ojalá que se especialice en la comunicación científica, que eso nos hace mucha falta en Cuba. Por lo general en nuestros periódicos de provincia se escribe poco de comunicación, de textos de educación científica, de promoción científica. Hay poca presencia de esos temas en nuestros órganos, en nuestros periódicos provinciales. ¿Alguien más? Por favor, si están de acuerdo con lo que yo dije, con lo que he expresado, José, ¿qué me expresa al respecto? Sí, por favor. Bueno, profesor, agradecer primero a la profe Saimi por sus aclaraciones. Es cierto que debo mejorar en el ritmo para poder lograr una mejor comunicación del discurso científico y muy importante lo que usted también decía de también poder hablar más despacio para poder lograr un mayor comprendimiento en las diferentes audiencias que a veces uno tiene como público en eventos o congresos científicos. Muchas gracias. Y agradecer también a mi prima Malena, que siempre la he tenido como paradigma en mi familia y bueno, gracias por todo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. ¿Tienes algunas muletillas? Me pusiste ahora ahí algunas muletillas que esas tienen que desaparecer. Seguimos entonces. Dani, ya va a presentar usted su discurso. Bien, yo le entro. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Dani Becerra Carranza y es un honor, es muy agradable estar con ustedes en esta tarde, aprender un tanto de lo que tiene que ver con la oratoria. Y yo les voy a comentar, bueno, algunos elementos que hemos estado trabajando sobre estrategias de organización comunitaria, sobre todo porque nosotros acá hemos avanzado en el proceso de una educación alternativa, dada los 30 y tantos años que hemos tenido de una embestida neoliberal por parte de los organismos transnacionales, de la oligarquía. Entonces, parte de esto pues tiene que ver con la cuestión de cómo organizarnos de manera adecuada desde las escuelas para hacia los alumnos y la comunidad. Y bueno, un primer elemento que nosotros queremos comentar es la justificación de para qué la organización comunitaria, y bueno, lo caracterizamos como la necesidad de la formación de la conciencia, de la organización de sus miembros y generar una capacidad de movilización y lucha. Nosotros somos un sindicato, parte del sindicato oficial acá de México de los maestros, y bueno, hemos tenido una resistencia en la cual ha sido necesario la organización, y pues tanto esta organización para la movilización y la lucha. Y algunos elementos que nos da precisamente la organización comunitaria es la fortaleza para tener claridad en los horizontes y en los objetivos, tanto los inmediatos como los estratégicos, poder lograr construir una estructura orgánica dentro de nuestra organización y cultivar los principios y valores humanistas, colectivos, éticos, morales y revolucionarios. Cabe aclarar que, bueno, si esta parte de los elementos que podemos compartir relacionados con estrategias para la organización comunitaria sirven en el caso de organizar alumnos y padres de familia,
son elementos que nos sirven a nosotros también para la hora de organizarnos como maestros, de organizarnos como movimiento sindical o social. Y bueno, estrategias de estudio para la formación y lograr sujetos políticos con capacidades de pensar, elaborar y hacer, pues algunos de los elementos tendrán que ser la apropiación del conocimiento científico, el estudio de las experiencias históricas, estrategias de lucha, organización y formación política. Y bueno, una necesidad del uso del método como una capacidad para organizar y resolver problemáticas de la comunidad y resolver contradicciones. Aquí es bueno, en cualquier grupo que vayamos a organizar, llámese padres de familia, pues ubicar cuáles son los elementos de este núcleo. En el caso de una comunidad, bueno, estaría en sí la comunidad como la totalidad de los integrantes, los líderes, que son aquellos que de manera nata o natural se ponen al frente en algunos eventos o en algunos momentos de necesidad, los militantes que aspiraríamos a que llegaran todos a ser militantes, quienes ya tienen un proceso de formación, y los dirigentes, que la diferencia entre un líder y un dirigente es que el líder puede ser nato y el dirigente pues ya puede ser por elección para precisamente estar coordinando las actividades que se le asignaron. El método para nosotros, bueno, es el método de la dialéctica materialista, y que sería precisamente usado en este proceso de organización y la planeación de un proyecto para cada núcleo, en la condición de generar precisamente primero un análisis de la realidad, es decir, las problemáticas que nosotros estamos viviendo y el por qué la necesidad de organizarnos, para pasar a una caracterización de esa realidad, profundizar desde una manera objetiva y científica sobre esas problemáticas y llegar a la convicción del militante de la necesidad de la organización, de la necesidad de la formación, de la necesidad de generar un plan, es decir, de la formación de la conciencia. Entonces, para pasar al diseño de un plan con estrategias y tácticas y generar una práctica revolucionaria y transformadora. En síntesis, es el qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Dentro de la construcción del plan, de una acción o el dispositivo, valdría la pena comentar, bueno, que el para qué lo vamos a hacer tiene que ver con el horizonte, tiene que ver con los objetivos que perseguimos y qué ocupamos para cumplir nuestro objetivo, es decir, buscar todos aquellos elementos, tanto materiales como organizativos, que necesitamos para poder lograr el objetivo que nos estamos proponiendo, quiénes van a participar y qué tareas van a asumir cada uno, y bueno, a partir de eso, entonces sí, el desarrollo del proyecto y la evaluación permanente del mismo. Aquí es importante destacar que a la hora de generar la organización de X núcleo, es necesario no equivocar o no confundir la parte de los objetivos con la acción o el dispositivo o la herramienta. Es decir, por ejemplo, si estamos en el proceso de la construcción o de tratar de buscar la manera de mejorar la alimentación en X comunidad, ese sería nuestro objetivo. Nuestro objetivo sería mejorar la alimentación dentro de la comunidad, dentro de la escuela. Y bueno, un elemento o una acción a realizar pudiera ser el desayunador escolar. Acá la idea es no perder el objetivo. El objetivo es mejorar la alimentación y no construir un buen desayunador escolar. Entonces, pudiéramos perdernos en el hecho de la construcción del desayunador y olvidarnos que no es tener el desayunador más bonito con puertas de cristal, sino es tener un desayunador que nos ayude a cumplir con el objetivo. Entonces, no confundir las acciones y dispositivos con el objetivo es importante. Y bueno, yo terminaría proponiéndoles a ustedes que pudiéramos investigar algunos elementos que nos ayudan a evitar cometer vicios a la hora de organizarnos, como no alcanzar a reconocer que todo movimiento, organización tiene que evolucionar, no puede ser
cerrado, totalmente ortodoxo, que tenemos que buscar elementos para garantizar la unidad de esos núcleos o esa organización, y que, bueno, debemos respetar la organicidad, entender el dinamismo de los movimientos que tienen todo grupo, no desestimar los perfiles, garantizar una disciplina militante que tiene que ver con la formación y la organización, la formación ideológica sobre todo, y darnos cuenta, compañeros, que sin conciencia no hay una verdadera disciplina. Entonces son elementos a considerar que se los dejo ahí sobre la mesa para que ustedes lo revisen. Muy bien. Muchas gracias, Dani. Opiniones sobre la intervención de Dani. Sí, Jaime. Bueno, muchas gracias al profesor Dani. Y muy interesante el tema sobre la organización comunitaria. De verdad que uno cada vez que escucha estos temas aprende mucho, y es muy importante y muy necesario el trabajo comunitario en cualquier contexto, en cualquier región del mundo donde nos encontremos. Yo quería hacerle algunas sugerencias con respecto. Voy a empezar por las técnicas del oratorio, por eso los elementos paralingüísticos y, por ejemplo, el ritmo. Volvemos a hablar del ritmo, que cuando es un ritmo demasiado acelerado, entonces viene otro problema, que es la proyección de las pausas. En un momento de la exposición que cuando usted, Dani, presenta una serie de principios, hay un principio, uno a continuación de otro, que es lo que nosotros le llamamos en las oraciones, la enumeración de elementos, que generalmente van entre comas cuando lo leemos. Bueno, pues en la comunicación oral hay una pausa en cada. Entonces, cuando usted menciona esos elementos, esos principios, considero que debía haber habido una pausa en cada uno. Me hubiera gustado, o bueno, le sugiero que hubiera sido necesario explicar algunos de esos principios, enfatizar en lo más importante y explicarlos al auditorio para su mejor comprensión. En algunos momentos mencionó varias veces la palabra militante una y otra vez, ¿sí? Muy cerca una de otra, por lo cual pues, incurre en una redundancia, una repetición. Pues, valore la posibilidad de ver si se puede utilizar por otra palabra, un sinónimo. Hay que tener cuidado con el empleo de los sinónimos, porque no todos los sinónimos se avienen al contexto ni tienen relación con el mensaje, ¿sí? Recuerden que los sinónimos son un grupo de palabras que tienen un significado igual o parecido. Por lo tanto, tenemos que buscar el sinónimo adecuado. Y con respecto al lenguaje corporal, me parece que en determinados momentos se mueve mucho, hacia adelante, hacia atrás, tal vez sea por las letras, que no las veo bien. Y esa cantidad de movimientos que realiza en el mismo lugar, creo que no son necesarios, que los puede manejar y los puede erradicar para otras intervenciones. Es decir, uno se mueve en el escenario, el movimiento del orador en el auditorio tiene siempre una intención y transmite un mensaje. El estudio del auditorio, una de las maneras de estudiar el auditorio es también recorriendo la audiencia, pero tiene que ser con mucha inteligencia y tiene que ser intencionado. Esos son mis criterios fundamentalmente. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, Dani lo que hizo fue que bailó en la silla. Lo que pasa es que la silla es una silla que tiene como, está floja y y sí, tuve como me di cuenta como ya como a 3/4 que estaba yo balanceándome de un lado a otro, hacia adelante y hacia atrás, sí, pero ya me di cuenta tarde. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más? Sí, buenas tardes nuevamente. A mí, en algunas ideas que expuso, me pareció que sí trataba de clarificar y de ejemplificar
lo que él iba diciendo. Noté por ahí la muletilla del yo creo que cuando nos ponemos nerviosos, a mí también me sucede, o que repites la misma palabra, o te quedas con el porque estás hilando lo que sigue, ¿verdad? Entonces también esa situación de controlar. Y cuando se presentó, no sé si fui yo que no puse mucha atención, pero su presentación me pareció como en conjunto, como que él hablaba de un grupo o algo así, pero se me hizo un poquito ambiguo, como que no alcancé a identificar bien su presentación. Entonces, pues esas son como, bueno, y al final también creo que es importante su conclusión, donde él deja abierto el espacio, ¿no? Y dice que se puede continuar y es un tema que se puede seguir revisando y avanzar más en seguir trabajando sobre eso, ¿verdad? Entonces yo creo que esas serían las observaciones de mi parte. Está bien, muchas gracias, maestra. Muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces voy a decirle que, miren, para nosotros los cubanos, cuando nos llaman por teléfono, tomamos el teléfono y decimos, sí, dígame, oigo, pero los mexicanos dicen, bueno, pues así mismo comenzó él. Antes de iniciar, su punto de partida fue el bueno, que lo va a decir en varios momentos, va a repetir esta palabra, bueno. Tiene la cuestión de la... ¿Perdón? Sí, la repetí muchísimo. Sí, ya lo veremos después con la grabación, cuando estudiemos más toda su estructura. Lo vamos a ver. Ahí vi lo del baile, fue de las cosas que le señalé. Nosotros debemos movernos, no estar rígidos, pero cuidado que un exceso de movimiento denota nerviosismo. Y eso afecta el acto comunicativo. Debo decirle que a Dani lo conocí en el 2013, en unos cursos allá en el Estado de México, en la Universidad Indígena de Chimalhuacán. Y me encontré con él el año pasado o el año antepasado por aquí por las redes. Y lo volví a reconocer porque su experimento, su proyecto me impresionó tanto cuando lo presentó allá, y sigue con ese mismo proyecto de poder alimentar a esos niños indígenas, esos niños pobres, esos niños del campo, de que la escuela sea capaz de solucionar los problemas comunitarios. Por eso este discurso lo disfruté mucho, porque vi que él sigue con su proyecto de dignificación, de liberación y, en fin, de darle salud a esa niñez carente de alimentos. Él es un maestro muy consagrado y por eso es muy reconocido ahí en Michoacán. Solo que debes de darle un ritmo más impactante. Tienes que ponerle música, tienes que ponerle condimento a ese discurso, porque fíjate, lo que usted dice, el que conoce su trabajo, no tienes que adornarlo con tonos de voz, con el ritmo, no tienes que adornarlo con el volumen, pero el que no lo conoce, ese sí se lo tienes que adornar, para que vean, para que puedan tener una imagen de toda esa consagración, de todo ese amor que usted le presta a su lucha por la alimentación de esos niños. Su proyecto es muy importante, pero usted tiene que darle el valor a partir de los sentimientos. Es como los cantantes. El cantante que canta, canta, pero el cantante que interpreta, impresiona más. Y eso hay que aplicarlo también en la oratoria. El orador tiene que interpretar, tiene que demostrar que siente lo que dice y que lo siente con sentimientos reales, verdaderos. Es ponerle el corazón, es ponerle el alma a lo que se dice,
para que surta el efecto que se necesita. Y entonces así es que vas a tener seguidores, personas que te van a apoyar y que te van a admirar. Muchas gracias, Dani. Espero que si tienes algo más que decir, Dani. No, está bien, está bien. Muchas gracias por las aportaciones y bueno, los tomaremos en cuenta porque finalmente, como usted lo dice, lo de nosotros es andar en eso, hablando diario, entonces, pues nos ayuda mucho para mejorar precisamente nuestra manera de hacerlo. Está bien, muchas gracias, Dani, muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar? ¿O alguien más quiere presentar su discurso? ¿Nadie más? Entonces damos por terminada la tarde y nos veríamos el próximo sábado. Y el próximo sábado nos veríamos a las 2 de la tarde. Hay silencio total. ¿Qué pasa? Entonces terminamos. A ver, dígame, Jaime. Jaime, por favor. No, disculpe, iba a hacer un comentario escrito y en vez de apretar el comentario, apreté la participación. Ah, bueno. Pero ya podemos terminar hoy por la tarde. Hay silencio. ¿Cuándo sería la otra Liliana. sesión, doctor? Perdón. ¿Cuándo sería la siguiente sesión? El próximo sábado. Ok. A las 2 de la tarde. Liliana. Si puede usted, doctor, perdón, antes, a esta Sí. hora que fue a hoy a las 2:30. De ustedes, para mí está mejor porque por el traslado de allá donde estamos trabajando también. Ah, está bien, pues entonces comenzamos a las 2:30, trabajamos de 2:30 a 4:30. Con 2 horas va a ser suficiente. Liliana. Sí, solo preguntar si el ejercicio que hicimos ahorita yo lo podría presentar para la siguiente, porque no me preparé para esta ocasión, pero sí me gustaría participar para también recibir sus observaciones. Está bien, como, bienvenido. Bien, Aquí gracias. entra el taller y aquí se hace según la dinámica, vaya caminando, vaya avanzando. Pero saben que es en la práctica donde nos preparamos mejor, es en la práctica donde más aprendemos. La teoría es muy rica, nos la da la ciencia, pero es la teoría. Pero toda esa teoría es en la práctica donde se sabe si es útil o no. Y ahí donde vemos la práctica que tenemos que perfeccionar y la teoría que debemos confirmar. Maestro Toyo, ¿qué quería decirnos? Gracias, maestra. No le escuchamos, Toño. Tampoco le escuchamos. A ver, Toño. ¿Me escucho? Sí, ahora sí. Bien, pues excelentes exposiciones. Creo que nos dan una buena pauta de aprendizaje y de también las observaciones que hicieron cada uno de nuestras compañeras y compañeros talleristas. Y pues yo me apunto para la próxima sesión, también para hacer mi exposición. Bien, está bien. Muchas gracias. Fíjense, ya en el próximo encuentro vamos a trabajar las cuestiones de los materiales audiovisuales.
aquí hemos podido ver que tenemos deficiencias y tenemos necesidades de aprendizaje de las cuestiones tecnológicas, o sea, de cómo trabajar con las luces, de cómo trabajar con el encuadre de la imagen, sea en un celular o en una computadora, cómo deben ser las presentaciones, cómo deben ser los discursos, todas esta serie de cuestiones o algunas de estas cuestiones muy generales que son necesarias, digamos, para hacer presentaciones en PowerPoint o para hacer materiales audiovisuales, en los cuales hay que conocer de oratoria, aunque también hay que conocer de guión, de cómo se elaboran los guiones. Pero lo mismo que pasa con el discurso, que tiene una estructura, los materiales audiovisuales también deben de corresponderse a una estructura, a una técnica, a un proceder y hacerlo en correspondencia con los últimos adelantos de la ciencia y de la técnica, principalmente de las ciencias de la comunicación y de la información. Entonces, lo que me queda es invitarles a que el próximo sábado a las 2:30 hora de Cuba, 1:30 hora de México, del centro de México, nos veamos aquí. No tengamos pena, que aquí venimos a aprender, aquí venimos a desarrollar nuestro talento, aquí venimos a estimular el desarrollo de nuestras habilidades comunicativas y que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para bien propio y para bien de nuestros compañeros y de nuestros educandos. Muchas gracias, tengan una bonita tarde, noche de sábado, un buen fin de semana, que la salud, la inteligencia y el amor a la vida y a todas las cosas buenas que nos rodean sean lo que nos alimente en estos días. Nos mantenemos en comunicación durante toda la semana. La semana que viene va a estar un maestro colombiano que nos va a dar va a tener una intervención de alrededor de 30 minutos sobre un tema muy importante que nos traen las compañeras de la Universidad de La Habana. Comenzaríamos con él a las 2:30 y después haríamos la parte de que tenga que ver con esta teoría de los medios de enseñanza, pero de los medios audiovisuales. Entonces, para todos, muchas gracias y nos volvemos a ver pronto o nos seguimos viendo por las redes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias a todos. Gracias, saludos. Gracias, hasta luego.